Nos cuenta la Torá en el libro de Devarim, en el quinto libro de la Torá, que ya hemos empezado a leer, Ele a Devarim. Estas son las palabras, Ayer diver Moshe kol Israel ve'ever a Yardén, del otro lado del Jordán, del Yardén. Jajamí me explican, y lo vemos claramente en la Torá, que cada vez que hablamos de Yardén, del Jordán, del río Jordán, el famoso río Jordán, que es el límite geográfico de la tierra de Israel, uno de sus límites, muchas veces en la Torá aparece la idea geográfica de Yardén con Jericó. Jericó, famoso Jericó, que es donde los Yehudim ingresaron a la tierra de Israel, estando en el desierto, del desierto hacia la tierra de Israel. Nosotros sabemos, se abrió el río Jordán, así como se abrió el Mar Rojo en su oportunidad 40 años atrás. Ahora también nos cuenta la Torá que se abrió el Yardén, el Jordán, que aparece esta semana, el quinto libro de la Torá, Era de Barim, Ayer Diver Moshe, Beberá Yardén, en el Jordán, justamente en el límite, y posteriormente, ya poquitos días más, Yoshua bin Nun, Moshe no tuvo la gracia de ingresar a la tierra de Israel, pero su alumno, su discípulo Yoshua ingresó, se abrió el Jordán y entró a Jericó. Y como dije anteriormente, en la Torá, en la palabra Yardén va siempre, o a veces, añadida al Yardén y Jericó. Vamos a dar un ejemplo. En Bamidbar, en el libro Bamidbar, en el cuarto libro de la Torá dice que Vayahanú be'arbot Moab al Yardén y Jericó, el pueblo de Israel. La última parada del pueblo de Israel, fue de los Arbot Moab, la guerra contra Moab que todos sabemos, al Yardén y Jericó, el río Jordán, y del otro lado Jericó. Como dijimos antes, Yardén y Jericó van de la mano. El Yardén es un río que se abrió y al otro lado estaba Jericó. Y entonces muchas veces en la Torá aparecen Yardén y Jericó. Ahí se situó Moshe Rabbenu para hablarle al pueblo, para, vamos a decir, como Jajamí me explican, que este libro de la Torá, el quinto libro de la Torá, es conocido como Mishneh Torah. Moshe Rabbenu de alguna manera u otra repasa la Torá con el pueblo de Israel. Mishneh Torah, repite la Torá. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? Justamente afianzar los conceptos al pueblo que ahora iba a ingresar a nuestra querida tierra de Israel. Esa es la idea. Como sabemos nosotros, en Parashat Beit Hanan, en la cual nos encontramos ahora, que se repiten los 10 mandamientos, a pesar que los 10 mandamientos estaban en la Parashá de Yitro, en el segundo libro de la Torá. Ahora en el quinto libro de la Torá, Moshe Rabbeinu vuelve a repetir, a repasar los 10 mandamientos, como diciendo, es una especie, es realmente así, una renovación del pacto. El pacto vuelve a renovarse, es una renovación del pacto al pueblo de Israel que iba a ingresar eventualmente pocos días más a la tierra de Israel. Entonces el quinto libro de la Torá constantemente nos habla de, como dicen los Jajamim, que no hay mitzvot nuevas. Moshe Rabbeinu vuelve a ratificar el pacto. Es verdad que en el monte Sinaí, en el Joreb, como dice acá la Torá, claramente dice, Ele mitzvot ayer tzivá beyad Moshe bnei Israel be'arbot Moab al Yardén y Jericó. Es verdad, todo el quinto libro de la Torá en definitiva es volver a repasar, volver a renovar de alguna manera el pacto, de hacerlo vigente. Esa es la idea, al pueblo que va a ingresar pocos días más a la tierra de Israel. Vemos claramente Yardén y Jericó. Yoshua bin Nun pasa el Yardén y luego entra a Jericó. Entonces debemos entender qué es este concepto de Jericó, porque les preguntan los Jajamim por qué el pueblo de Israel entró justamente Yardén y Jericó. Yardén y Jericó. ¿Cuál es el concepto de Jericó? Que como nosotros sabemos,
que en el primer libro del Tanaj, Yoshua, claramente dice la Torah, Renatati lefanejet Yerijo, que mismo Hashem le dice a Yoshua, y con inspiración, que va a entrar por el lugar llamado Yerijo. Debemos entender, Jajamín preguntan, ¿por qué el pueblo de Israel del desierto? Moshe se sitúa al Yardén y Yerijo, entrando al Yerijo. Explican los Jajamín, hay muchas explicaciones del concepto de Yerijo, por qué el pueblo de Israel une el Midbar con Yerijo, por qué el pueblo de Israel ingresa a Yerijo. Explican los Jajamín que Yerijo viene la palabra Reach. ¿Por qué Yerijo viene la palabra Reach? Yerijo, Reach. Reach significa aroma, olfato, fragancia. Quiere decir que Yerijo, explican los Jajamín, era un lugar muy fértil. Era un lugar realmente con mucha producción. Y como dice claramente los Jajamín, que de ahí, de Yerijo, de Dushnashel Yerijo, se sacaban los alimentos para los Kohanim en el Beit HaMikdash en Yerushalayim. Era un lugar muy fértil, con ricos frutos. Nosotros sabemos, las palmeras de Yerijo, los dátiles de Yerijo. Entonces justamente el Reach, el aroma, la fragancia de sus frutos era algo muy notable. Entonces Moshe Rabbeinu, por inspiración divina, y después Yoshua, justamente entran a Yerijo, y esa es la idea. La idea es justamente unir la Torá, unir los mandamientos con lo material, con lo físico, con el Reach, con aquellos momentos, con esos lugares bonitos, como está explicado que Yerijo se compara a prácticamente toda la tierra de Israel. Yerijo de un lado y la tierra de Israel del otro lado se pueden comparar, o sea, Yerijo se compara a todo Israel. ¿De dónde se aprende que Yerijo se compara a todo Israel? Vamos a situarnos lo que dice la Torá, que Moshe Rabbeinu le dice a su suegro. Esto lo cuenta el Talmud. Moshe Rabbeinu le dice claramente dice la Torá, que Moshe Rabbeinu le dice a su suegro que ingrese a la tierra de Israel con ellos. Entonces Israel, que entra, que no entra. Nosotros sabemos que Yitro se había plegado a las filas del pueblo de Israel, y Moshe trata de convencer a su suegro Yitro que acompañe al pueblo de Israel en esta gesta para poder ingresar a la tierra de Israel. Y claramente dice la Torá, lo hemos leído ya, y dice, si vos vas a venir con nosotros, dice la Torá, vaya, quiteleji manu, si vos vas a venir con nosotros, vaya, tobaú, es lo bueno, te lo vamos a dar a vos. Si vas a venir con nosotros, te vamos a dar todo lo bueno. Explican los Jajamín qué significa que te vamos a dar todo lo bueno. Yerijo es todo lo bueno por la fertilidad de los campos de Yerijo, por la fragancia de sus frutos, por lo sabroso de sus frutos. El Jajamín dice, de acá se aprende, lo bueno es Yerijo. Entonces Moshe Rabbeinu le prometió a su suegro que si va a entrar le va a dar el lugar. Entonces Yitro puede decir, no tengo parte en la tierra de Israel, porque soy un prosélito. Las tribus Zika, las tribus de Israel, los hijos de Jacob, cada uno tenía su lugar. Entonces Yitro puede pensar que a lo mejor al ser una persona forastera, le cuesta entrar a Israel. Moshe Rabbeinu le dice, no te hagas ningún problema, no solamente vas a entrar a Israel y vas a vivir, te voy a dar lo mejor de la tierra de Israel. Y así fue que, como dice claramente la Escritura, que los hijos de Yitro estuvieron muchos y muchos años viviendo en Dushnashel Yerijo. Dushnashel Yerijo, lo más lindo, el Deshen, lo más lindo de Yerijo. ¿Por qué digo lo más lindo de Yerijo? Porque está Yerijo y está lo más lindo de Yerijo. Nosotros sabemos, en este contexto, cuando Yoshua bin Nun nos cuenta las Escrituras, que cuando Yoshua bin Nun ingresa a la tierra de Israel, ingresa, como dijimos antes, por Yerijo. Y lo que hace Yoshua bin Nun es consagrar. Todo Yerijo lo consagra para Hashem. Entonces el Talmud analiza cuál es el motivo de que consagró todo Yerijo para Hashem. Y dejando una parte, como dijimos antes, para cumplir la promesa de Moshe Rabbeinu para los hijos de Yitro. Entonces nosotros nos cuenta el Tanaj, nos cuentan las Escrituras que cuando Am Israel entró de Yardén y Yerijo, las palabras de Moshe Rabbeinu, conectar, como dijimos antes, el Yardén, vamos a decir,
el desierto con Jericó, la Torá, los 10 mandamientos con lo más bello y lo más lindo de este mundo. No nos escapamos, sino todo lo contrario, es tratar de refinar y elevar el mundo, y eso es Jericó. Entonces, Jajamí me explican que Jericó, Yoshua Ben Nun entró por Jericó y lo primero que hizo fue, cuando ganó la guerra, es santificar y consagrar todas esas tierras para Hashem. El Talmud, como dije antes, discute cuál fue el motivo. El primer motivo que trae una opinión en el Talmud, ¿por qué lo hizo? Lo hizo porque entró en Shabbat. Shabbat Kodesh, entonces dijo Yoshua, Shabbat es santo, y por cuanto que nosotros entramos en Shabbat con la fuerza del Shabbat, con la fuerza y la energía del Shabbat, pudimos conquistar y ingresar a la tierra de Israel. Entonces justamente esto es sagrado, el Shabbat es sagrado, entonces Jericó que sea sagrado, y es por eso que Yoshua consagró a Jericó para Hashem. Ese es un motivo, con el botín de guerra y con todo lo que nosotros sabemos. La segunda explicación, ¿por qué Jericó quedó consagrada? Porque justamente porque nosotros, como Yoshua nos enseñó, que lo primero es para Hashem. Así como nosotros sabemos que está el concepto de Maser, está el concepto de Trumá, lo primero es para Hashem, lo primero es para Hashem. Entonces Yoshua, en forma devota, dijo, nosotros conquistamos, no vamos a creer que nosotros entramos por nuestra fuerza, por nuestra inteligencia, nosotros entramos gracias a la brajá de Boreolam. Es verdad que tenemos un ejército, es verdad que usamos nuestra inteligencia para entrar, pero en definitiva el que nos ayudó y que nos asistió es Boreolam. Entonces consagró a Jericó, esa es otra opinión de los Jajamim, que consagró a Jericó justamente para lo primero para Hashem, lo primero para Hashem, así como un Yehudí cuando compra una casa, lo primero que hace por una mezuzá es acordarse quién le da la berajá a la persona. Por eso Jajamim discuten, vamos a decir, no solamente discuten, sino explican de diferentes aristas cuál es el concepto de la santificación, de la consagración de Jericó. Y una parte de Jericó no la consagró, sino se la dio, como dijimos antes, lo mejor de la tierra de Israel es Jericó, donde vivían los hijos de Yitro. Como nos sigue diciendo el Talmud, que en una oportunidad ellos dijeron, al fin y al cabo nosotros vinimos a la tierra de Israel para estudiar la Torá, no por estar deleitándonos con los frutos y con el reyaj y con todo lo lindo. Es por eso que se fueron, como nos dice los Jajamim, que después se fueron al Midbar Yehudá a estudiar la Torá, se fueron al desierto para no pervertirse, para no descarriarse de lo que es la Torá. Pero en principio, dicen los Jajamim, que los hijos de Yitro estuvieron mucho tiempo, durante muchos tiempos, en esos lugares, en el lugar de Jericó, donde entró. ¿Cuál es el concepto místico? Dijimos, es unir la Torá que fue dada en el desierto, lo espiritual, conectarlo con lo material. No le tenemos miedo a lo material, sino por el contrario, con la Torá podemos tener un buen acceso a lo material. Por eso, como dijimos antes, una de las explicaciones de los Jajamim, que la palabra Jericó viene la palabra reaj, un buen aroma. Había los frutos eran sabrosos y daban un buen aroma. Esa es una explicación. Hay otra explicación que traen los Jajamim de la palabra Jericó. Dicho sea de paso, vamos a explicar algo muy bonito que traen los Jajamim, que cuando en la Torá aparece la palabra Jericó, aparece sin la yud, Jericó directamente, sin la yud, Jericó, yud, reish, het y vav. Pero cuando aparece en el Tanaj, y ese Jericó, yud, reish, yud, het, o sea que la diferencia entre lo que dijo Moshe Rabenu y Jericó y Jericó, que aparece, hay una yud de más, justamente porque los Yehudim entraron a Israel y pudieron conseguir la yud, que la yud es justamente el nombre de Hashem, cumpliendo el objetivo. Entonces, dijimos que una explicación de la palabra Jericó es reaj, y explican los Jajamim que otra explicación de la palabra Jericó viene de yareaj, así se la cábala, y Jericó viene de yareaj. ¿Qué es yareaj? Yareaj significa la luna. Nosotros sabemos, explica la Kabbalah, que la luna tiene dos formas de decirse. Se dice yareaj, que es luna, y se dice levaná. Levaná también es luna. Entonces, ¿por qué es yareaj y levaná?
Explican los Jajamim en la Cábala que la luna tiene fluctuaciones. Hay veces que está pequeña y a veces se va agrandando. Levaná significa Labán, blanco, cuando está en todo su esplendor. Eso es Levaná, cuando está con todo su esplendor. Eso es Levaná. Pero la Levaná y la Yareaj, a veces Yareaj, a veces Levaná y Yareaj justamente tiene varios pasos. Entonces justamente Yareaj significa la luna. ¿Qué tiene que ver la luna en todo este concepto? Tiene que ver con lo que hablamos antes. Dijimos que cuando los Yehudim estaban en el desierto, estaban en el nivel de Shemesh. Moshe Rabbenu es llamado Shemesh, la luz, nos da la Torá, nos da la Torá, nos ilumina, nos da calor, todo eso es la Torá en el desierto. Pero ¿cuál es la idea del desierto? Es unir el sol con la luna recibe del sol, la luna recibe del sol, ¿no? Entonces la tierra dice, dale considerada la luna. ¿Por qué? Porque recibe del sol, hay una unión perfecta, una unión entre el sol y la luna, perfecta, hacia allá en el mundo, dador y receptor. Entonces, como dijimos antes, pega perfecto con todo lo que venimos hablando ahora, que los Yehudim, Moshe Rabbenu en el desierto estaba en nivel de sol, de dadores, y justamente Eretz Israel, que tienen que trabajar y que tienen que desarrollarse como seres humanos, justamente es unir el nivel de sol, el nivel de dador con el nivel de receptor. Por eso es Yareaj, la tierra de Israel, es llamada Yareaj, que recibe de la Torá, es decir, que vinculamos la Torá de Israel con Eretz Israel. No hay forma de separarlo, evidentemente no hay absolutamente ninguna forma de separarlo. Torá de Israel con Eretz Israel, unimos lo espiritual, el alma con el cuerpo. Entonces la tierra de Israel con la tierra de Israel. Entonces hay un hermoso, el Zohar trae algo muy bonito. El Zohar trae una explicación muy hermosa en referencia a esto, en referencia a todo lo que estamos hablando ahora. Dice que en el Breishit, en el Génesis, cuando el hombre estaba, cuando Hashem creó al hombre, Hashem creó primero al hombre, y nosotros sabemos que lo durmió y le sacó, nosotros sabemos que le sacó la costilla, le sacó la costilla. Y una vez que le saca la costilla, nosotros sabemos crea la mujer. Y una vez que crea la mujer, después dice Baisgor, Hashem cerró esa herida, digamos, que Hashem abrió al hombre, le sacó la costilla. Dice claramente la Torá toma como detalle que después Hashem Baisgor, Hashem cerró esa herida. Y así es que se despertó el hombre, la mujer, todas las cosas lindas que conocemos nosotros. Entonces Jajamín preguntan, ¿cuál es el concepto que la Torá dice que cerró esa herida del hombre? Jajamim en la Cábala lo comparan lo que estamos hablando en el contexto ahora. Ahora estamos hablando de Jericó. Y nos dice en las escrituras que Jericó era un lugar absolutamente cerrado. La gente de Jericó sabía que el pueblo de Israel iba eventualmente a entrar, invadir, ingresar a la tierra de Israel, y claramente nosotros sabemos las famosas murallas de Jericó, ¿Por qué? Porque estaban completamente cerrados. Así dice la escritura, que Jericó, Sogeret un Mesugeret. Así dice el Tanaj en Yoshua bin Nun, dice Jericó, Sogeret un Mesugeret. Estaba completamente cerrado, pero nosotros sabemos que Yoshua dio la vuelta por Jericó cada día una vez con el shofar, y en Shabbat dio 7 vueltas tocando el shofar y se derribaron las murallas de Jericó. Es algo que todos conocemos. Yoshua dio toda la vuelta con el pueblo de Israel tocando el shofar, y así se derribó la tierra de Israel. Como dijimos anteriormente, era Shabbat. ¿Por qué 7 veces? ¿Por qué 7 vueltas? Porque era Shabbat Kodesh. Shabbat todas las semanas una vez, pero el Shabbat fueron 7 veces por el Shabbat, y de ahí se aprenden un montón de alajot, de las 7 vueltas que hacemos en Hoshana Rabbah, las 7 vueltas, justamente. ¿Por qué? Porque de todo lo que estamos hablando, que dice el profeta claramente, vuelvo a repetir, que Jericó era un lugar Sogeret un Mesugeret, según significa completamente cerrado. El pueblo de Israel con la Teshuvá, con el Shofar, con el Shabbat Kodesh, con la fuerza de la Kedushá, pudieron ingresar y romper las murallas y conquistar con la fuerza de Boreolam, conquistar la tierra de Israel. Entonces hay un paralelismo, explican los Jajamín, que dijimos antes, dice el Zohar, entre la creación del hombre y la mujer con el concepto que estamos hablando ahora.
explica el Zohar algo maravilloso, que dice que por qué cerró. Sogeret un Mesugeret usa el mismo lenguaje que con respecto a Jericó, que estaba completamente cerrado. Y es porque dijimos antes, estamos explicando ahora que Jericó es la relación, entre comillas, entre marido y mujer, dador y receptor. Y acá también, en la misma creación del hombre y de la mujer, Hashem me está dando que tiene que ser una relación pura, una relación sana, al igual que el sol y la luna, al igual que el pueblo de Israel que ingresa a la tierra de Israel, a Jericó, a lo bello de Jericó. Justamente es el mismo concepto. Podemos repetir el mismo concepto que hablamos, que cuando Hashem creó al hombre y creó a la mujer, y Hashem cerró, nos está diciendo que tiene que ver con el tema de la parashá de esta semana, que hablamos de Jericó. El pueblo de Israel ingresa con los 10 mandamientos de vuelta, ingresa a la tierra de Israel, y es una unión perfecta. Así tiene que ser la unión entre el hombre y la mujer, que sea una unión perfecta, una intimidad perfecta, que traigan chicos sanos, chicos viables por el buen camino, tzadikim. Entonces esa es la misma idea, en forma maravillosa. El Zohar explica la relación que hay entre la creación del hombre y la mujer que Hashem cerró, con Jericó, que estaba completamente cerrado. Eso es que Yoshua bin Nun ingresa a la tierra de Israel, a la Yarreach, justamente al concepto de Eretz Israel, al concepto de Yareach, de luna, uniendo el sol y la luna, o dador y receptor, hombre y mujer. Y hay un dato muy interesante, ya que estamos hablando de este tema, que cuando nos cuenta, se abrió justamente el río, como dijimos antes, y nos cuenta de que los Kohanim ingresaron a Jericó con el Arón Abrit, con el arca sagrada. Entonces Jajamín preguntan que durante la travesía en el desierto, el que llevaba, el que transportaba el arca sagrada eran los Levim, no los Kohanim. Y acá claramente dice el profeta en Yoshua Gimel, dice que el Arón Abrit Adon Kol Aretz, Oberle Fleihem Bayardem Bayag, dice a Kohanim no sea Aarón. Entonces los Kohanim fueron los que ingresaron por el Jordán, cuando se abrió el Jordán, a Jericó, fueron los Kohanim que ingresaron llevando el Arón Kodesh. Entonces los comentaristas preguntan cómo hasta ahora sabíamos que eran los Levim los encargados de llevar el Arón Kodesh. Ahora dice claramente Yoshua, el primer profeta, que fueron los Kohanim que llevaron el arca sagrada. Entonces contestan muy maravillosamente que en el desierto, que no era mitzvah cargar el arca, no era una mitzvah, era justamente para transportar. Era para transportar de un lugar a otro. Entonces, de un lugar para otro lo llevaron los Levim, no es mitzvah. Pero en la tierra de Israel, el Arón Abrit ya se forma Kedushá, ya hay una mitzvah. Ingresar a la tierra de Israel ya no es simplemente pasar de un lugar a otro por el desierto, es realmente concretar la mitzvah, que el Arón Abrit entra a la tierra de Israel. Eso ya es parte de la mitzvah, ya es sagradísimo. Por eso, en el desierto, en los Levim, cuando entra a la tierra de Israel ya es más sagrado, ya es unir, como hablamos antes, lo espiritual con lo físico, eso ya es sagrado. Por eso nos dice claramente Josué, y Jajamín advierten esta pregunta, ¿cómo puede ser? Todo el tiempo los Levim llevaban el arca sagrada, y acá nos dicen Josué que fueron los Kohanim, así dice la Torá, de allá a Kohanim, no sé, y Aarón, los Kohanim llevaban el Aarón, Adon Kol Haaretz, Hashem Adon Kol Haaretz, que significa amo de toda la tierra. Quiere decir que ahora se cumple el objetivo. En el desierto no era objetivo, era netamente espiritual. Ahora que ingresamos a la tierra de Israel, se plasma el objetivo de unir, como dije antes, el sol con la luna, dador y receptor. El pueblo de Israel ingresa a la tierra hermosa de tierra de Israel, uniéndose con Jericó, uniéndose con lo mejor de la tierra, con Jericó, como dijimos antes, o una aplicación de Yerach, de Reyach, que Reyach significa algo rico, algo apetitoso, algo con buena fragancia, de los hermosos frutos de la tierra de Israel, el lugar más bonito de la tierra de Israel, como dice el Talmud, que es comparable a toda la tierra de Israel. O según la otra explicación de la palabra Yareach, que Yareach significa la luna, la unión entre el sol y la luna. Entonces justamente por eso Moshe Rabbenu
vuelve, vamos a decir, a renovar el pacto. Nos sorprendemos que en la parashá que nos encontramos ahora, en Beit Hanan, aparece de vuelta los 10 mandamientos. Pero ¿cómo? Si los 10 mandamientos ya fueron dados en el segundo libro de la Torah. La explicación es que Moshe Rabbeinu viene a revitalizar el pacto a la gente. De hecho, el quinto libro de la Torah se llama Mishneh Torah. Mishneh Torah significa que Moshe Rabbeinu vuelve a repetir la Torah. Entonces, ¿para qué la repiten? En verdad, justamente para enfatizar, para renovar el pacto a aquella gente que va a ingresar a la tierra de Israel, justamente para unir el pacto de la Torah con la sagrada tierra de Israel. Se abrió milagrosamente el Jordán, como ya se había abierto antes, y el pueblo de Israel entra por Jericó. Hay un dato muy interesante que traen las escrituras también, que todos los 7 pueblos de Canaán fueron a luchar contra el pueblo de Israel. El Cananí, todos los 7 pueblos los de Canaán, fueron todos los 7 pueblos a luchar contra el pueblo de Israel para no dejar ingresar al pueblo de Israel. La pregunta es por qué, lo que dijimos antes, que era justamente, Yoshua bin Nun dijo, muchachos, si vamos a entrar a Jericó y vamos a conquistar Jericó, vamos a conquistar todo. Si vamos a conquistar Jericó, justamente como hablamos antes, Jericó era un lugar muy fértil, al punto tal que dice que la mayoría de los alimentos de los Kohanim eran llevados a Jericó. Si vamos a poder conquistar esa cuestión material, lo demás va a ser un trámite. Entonces los cananitas sabían eso. Todos los lugares, todos los pueblos de Canaán fueron a luchar contra el pueblo de Israel, como dice claramente de vuelta, los 7 pueblos de Canaán fueron a luchar contra el pueblo de Israel, pero nosotros tenemos que lo contrarreste esos 7, que es el Shabbat Kodesh. Esa es otra explicación por qué el pueblo de Israel ingresa justamente, Yoshua bin Nun ingresó en el 7º día, en el Shabbat Kodesh, como sabemos nosotros, con las trompetas alrededor, hizo caer las murallas, justamente el Shabbat Kodesh, el 7º, el 7 días, las 7 midot, es lo que contrarresta, y con esa fuerza, con esa energía de Shabbat, pudimos ingresar en forma kedushá, con santidad, a la tierra de Israel. Esa es la idea, justamente eso es lo que nos cuenta este quinto libro de la Torá, Ele Devarim. Estas son las palabras que habló Moshe Bebera y Ardén, del otro lado del Jordán, del río Jordán. Y como dijimos al principio, que cuando hablamos de Jordán, hablamos Yardén y Jericó. Muchas veces en la Torá aparece Yardén y Jericó. Y el Baijanú, Bearbot Moab, al Yardén y Jericó. Muchas veces la palabra Yardén va a le dar la palabra Jericó porque es el mismo concepto. Moshe Rabbeinu le dice al pueblo que justamente ustedes tienen que entrar por Jericó, por todo lo que hablamos antes, por lo material de Jericó, por lo bello de Jericó. Entonces justamente es unir la espiritualidad con Jericó, con el Reyas, con el Yareas, unir el sol con la luna, todos estos conceptos místicos que estamos hablando, y unir el alma con el cuerpo para verajá de Am Israel, para verajá de todo el mundo.